Un cordial saludo de bienvenida a cada uno de ustedes. Hoy en este espacio que desde la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Católica del Perú, organizamos en el marco del programa Avance. Este espacio denominado Conversemos, saludamos así la presencia de cada uno de ustedes, docentes de educación continua de la PUC. Nuestro tema de hoy: las 4 etapas de la seguridad psicológica para la relación docente-alumno. Los docentes, que somos líderes en la educación, por lo que evidentemente nos estaremos preguntando, ¿qué es la seguridad psicológica en la relación docente-alumno? ¿Qué debemos conocer los docentes acerca del tema para liderar un ambiente apropiado en el aula de la educación continua? Ya he vuelto. Antes de presentar a nuestra ponente, queremos transmitirles lo siguiente. Contaremos con aproximadamente 40 minutos para la exposición de nuestra especialista y durante ese tiempo, simultáneamente, ustedes podrán formular preguntas acerca del tema escribiendo por el chat. Luego de la exposición, brindaremos un espacio de tiempo para dar las respuestas y comentar. Es importante recordar que durante el desarrollo de este evento mantendremos silenciados los micrófonos para dar fluidez a la ponencia. Bien, este webinar está a cargo del especialista Carmen Escobar, abogada por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Máster en Dirección de Personas y Gestión Estratégica del Talento en la organización por la Universidad de Salamanca, España. Carmen es la primera coach certificada en Latinoamérica en la metodología Burke Learning Agility Inventory, profesora de la Universidad Complutense de Madrid en el Diplomado de Gestión Estratégica de la Diversidad e Inclusión para Entornos Laborales en Chile. Carmen es también profesora de la Universidad de Salamanca en Liderazgo Ágil para la Transformación Organizacional y profesora de Liderazgo Ágil y Agilidad de Aprendizaje en la Escuela de Administración de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Bienvenida, Carmen. Adelante. Muchas gracias, Irene, por tu presentación y qué feliz poder compartir con todos. Ya veo muchos nombrecitos, muchas personas que se han incorporado, así que yo feliz de estar esta tarde con ustedes y compartir un poquito de este tema que me parece súper relevante, súper interesante y desafiante, porque las personas que hoy son docentes tienen a su cargo estas pequeñas personitas que luego crecen, van al mundo del trabajo. Y la seguridad psicológica parte desde la base, desde la escuela. Así que vamos a estar conversando sobre eso y voy a compartirles mi presentación. Y acá, muy bien, me parece que ahí ya está. Tengo una pantalla de respaldo para que nadie se asuste y crea que la Carmen se volvió un poco loca y mira para el lado, porque no. Esta es ya, veo que está en grande. Así que vamos a conversar en este espacio sobre las 4 etapas de la seguridad psicológica para la relación docente y alumno. ¿Cuáles son los objetivos que yo me propongo compartir con ustedes? Algunos conceptos, analizar para qué nos pueden servir, cómo los podemos aplicar en nuestras aulas, cómo los vamos a llevar a nuestros alumnos, cuál es ese rol que tiene el docente en este constructo tan importante. Entonces vamos a comenzar a ver el tema de la seguridad psicológica. Aquí hay un tema súper importante. ¿Cómo gestionamos cada uno de nosotros nuestra autoprotección? ¿Qué es lo que aprendemos a muy temprana edad? ¿Qué hago para no verme ignorante frente a mis colegas, frente a mis compañeros de curso? No hago ninguna pregunta, tengo una duda, pero me quedo callado. ¿Qué hago para no verme incompetente? No admito las debilidades. Y
para que no me digan que soy intruso, no ofrezco soluciones o ideas. Y para que no me digan que soy una persona negativa y me critiquen como una persona negativa, simplemente no voy a criticar el status quo, que es la forma como hacemos las cosas. Y aprendemos a muy temprana edad a protegernos para no tener esta presión y sentirnos de esta manera. La seguridad psicológica es eliminar ese miedo a sentirme ignorante, incompetente, intruso, negativo o negativa. ¿Cómo vamos con esto? ¿Cómo la seguridad psicológica tiene una relación entre el docente y el alumno? ¿Qué es lo que el docente debe hacer? Debe generar un entorno en el cual los estudiantes se sientan cómodos, respetados, libres de expresar sus opiniones y de poder hacer preguntas y también cometer errores, porque no existe un aprendizaje sin que yo no me pueda equivocar y no tener temor o miedo a las represalias, críticas o juicios negativos, ya sea de parte del docente, que sería lo más grave, pero tampoco de parte del resto del aula. Esto es un elemento fundamental para fomentar un ambiente de aprendizaje efectivo y saludable. Y como hoy el aprendizaje no es solamente en el aula, sino que es a lo largo de toda la vida, si yo quedo con un trauma que lo adquirí en el aula, que es lo que yo me encuentro en las personas que ya están en las organizaciones y que a veces esos traumas los traen desde el aula, simplemente esa persona va a rehusarse a seguir aprendiendo porque tiene asociado el proceso de aprendizaje a una sensación, a un sentimiento muy negativo. Ese es lo crítico de esta etapa. ¿Y cuáles podrían ser los aspectos claves de la seguridad psicológica en esta relación del docente-alumno? De partida se necesita que haya por parte del docente una aceptación incondicional de este alumno. No someter a la aceptación a una nota, no hacer estas diferencias. Fomentar la participación activa de los alumnos en clase, permitiéndoles hacer preguntas, expresar sus pensamientos sin temor a críticas o burlas. Cómo el docente debe cuidar que aquellos que son de participación más activa no tengan críticas o burlas de parte de sus compañeros. ¿Cómo vamos a manejar la tolerancia a los errores? ¿Los vamos a ver como una cosa negativa o como una oportunidad de crecimiento? Otros tips o aspectos claves. Está la escucha activa. ¿Qué tan bueno eres tú como docente para escuchar y validar esos sentimientos o preocupaciones del alumno? ¿Cómo estás en empatía? Qué importante la empatía para entender quién es ese alumno que tienes, cómo se siente, cómo puedes ayudarlo para que aprenda mejor. ¿Cómo es tu comunicación? ¿Es abierta, es honesta? Porque para que se dé seguridad psicológica, este alumno debe sentir que hay una comunicación que fluye de manera honesta. Y resolución de conflictos. Eres tú como docente el que vas a promover el diálogo y la resolución de estos conflictos y en donde vamos a aprender a disentir y a resolver estos conflictos porque es desde que tenemos opiniones distintas donde puede surgir una idea nueva. Entonces, no puede haber castigos o represalias por un conflicto que puede ser de manera constructiva. ¿Cuál es la importancia finalmente que tiene esta seguridad psicológica en el ámbito educativo? Promoción del aprendizaje. Es decir, el alumno va a estar más dispuesto a aprender, a hacer preguntas, a expresar sus dudas si siente que tiene esta seguridad psicológica. Al desarrollo de su autoestima. Qué importante que si él, a lo mejor, este alumno, no tiene una gran autoestima que se la puedan dar en su hogar, muchos chiquitos llegan al aula con una autoestima y eres tú, como docente, el que va a hacerlos creer en ellos mismos y en sus capacidades. Historias de
que es el maestro, el que favorece la autoestima del alumno y ese alumno luego se convierte en un adulto súper importante porque alguien creyó en él. Fomentar la creatividad. Hoy más que nunca, esta creatividad es algo que se pide en el mundo del trabajo, pero ya la empezamos a cultivar, la plantamos y la cultivamos en la etapa escolar. Reducción del estrés en el alumno. Mira qué importante que si el alumno siente que hay seguridad psicológica, va a sentir menos estrés y va a poder rendir más y aprender mejor. También mejora la relación docente-alumno. Se genera esta confianza mutua que facilita la enseñanza efectiva. Esto tiene beneficios muy concretos para los docentes, para ti que me estás escuchando, porque facilita tu labor en la enseñanza. Puedes enseñar de manera más efectiva y se sienten más seguros y dispuestos a participar tus alumnos en la clase. Se genera una mayor satisfacción laboral para ti porque experimentas una relación más positiva con los alumnos y se valora tu rol en la vida de esa persona, de esa personita chica. Y te permite también la innovación pedagógica. Si tus alumnos no tienen miedo, tú vas a poder como docente enfrentar menos resistencia o temor de los estudiantes cuando tú quieres experimentar con métodos de enseñanza que puedan ser más creativos. Esto también, por otra parte, tiene beneficios para los alumnos. Un aprendizaje más efectivo. Todos aquellos que tenemos vocación de docentes, porque creo que mi vocación es enseñar, entonces yo lo que espero es que haya un aprendizaje más efectivo de parte del alumno. Y claramente, si sacamos el miedo de la ecuación, este alumno se va a sentir más motivado a participar y a explorar activamente el material educativo, el que tú le propongas. Desarrollo personal. Esta seguridad psicológica va a permitir promover la autoestima en el alumno, su autorregulación, su confianza en sí mismo como un aprendiz. Qué importante es llevarnos estos valores humanos también a la etapa adulta, pero como te decía, son cultivados en esta etapa infantil y adolescente, cuando están a cargo tuyo. Y el desarrollo de sus habilidades socioemocionales, como la empatía, la comunicación efectiva, la resolución de conflictos y la capacidad de interactuar en un entorno de respeto y de comprensión con sus otros compañeros. Veo mucho que después se le pide a las personas que trabajen en equipo, que colaboren con otros equipos, sobre todo hoy en que cada vez nos estamos moviendo más hacia el mundo de la agilidad. Y en estos ambientes de agilidad y de diversidad, si este alumno no ha aprendido en su etapa infantil a interactuar con respeto y comprensión hacia los demás, se le va a dificultar mucho el poder desarrollar esta competencia necesaria para el mundo adulto. Vamos a hacer una pequeña pausa de agua. Quería dejarte estos dos libros para comenzar a explorar este concepto, si a ti te interesa mucho, que no es un concepto nuevo, como ves tú, porque el tener o no tener miedo es propio y es tan antiguo de las relaciones humanas, en nuestras interacciones humanas. Pero a nivel organizacional, ya en los 90, este autor acuña este nombre y hay aquí un par de eh, papers que tú puedes ir a buscar y donde puedes profundizar un poco más sobre este tema. Y te voy a dejar un par de cositas más adelante. Pero, ¿qué quiero hacer ahora? Quiero invitarte a cruzar fronteras. Eh, Como habrás visto, y te estarás preguntando, oye, y la Carmen, que viene como del mundo de los recursos humanos y de la gestión estratégica de las personas en las organizaciones, ¿qué tiene que ver? Tiene mucho que ver para mí, porque vamos, así como Carol Dweck propuso su estudio y su teoría estudiando pequeños niños
y propuso la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento en su libro Mindset, ya en los años 80, fíjate que esa cosa que se pensó, esa teoría que se pensó fija y de crecimiento para el mundo infantil y la educación del aula, hoy ha traspasado esa frontera y se ha llevado al mundo organizacional de las empresas. Lo mismo vamos a hacer ahora, pero al otro lado. Vamos a analizar la teoría de Timothy Clark, que nace en el mundo, digamos, de la organización o de la psicología organizacional para las empresas, y la vamos a traer y la vamos a tratar de aplicar al mundo del aula y de la escuela. Esa es, creo yo, la mayor capacidad humana que tenemos, a diferencia de las máquinas, que a muchos están asustados con la inteligencia artificial, pero nuestra capacidad humana es poder tomar un concepto que a lo mejor está anclado en otra disciplina y ver cómo lo aplicamos en nuestra disciplina, en nuestro mundo. Así que la invitación es abrirnos, ser flexibles y tener abierta la mente hacia nuevas ideas y tomar de estas nuevas ideas que te voy a mostrar lo que te pueda servir a ti para tu aula. ¿Por qué estamos hablando mucho más ahora de la seguridad psicológica? Porque hay un estudio, que te lo voy a mostrar en unos minutos más, que lo hizo Google y descubrió que este tema que estaba en unos libros medios empolvados por ahí, cobra una importancia súper relevante, porque es desde la seguridad psicológica que un equipo en una empresa puede innovar, aprender, por eso mejora el aprendizaje ágil, te permite explorar y experimentar. Por lo tanto, una de las capacidades que un líder ágil hoy debe trabajar es ser capaz de instalar este microclima de seguridad psicológica en su empresa, en su equipo. Así que la invitación es que lo hagas tú también en el aula y empecemos ya en edad más temprana a instalar este microclima. Vas a ver que va a tener excelentes resultados porque no solamente se aprende en la escuela, sino que también a lo largo de la vida. Por lo tanto, lo que sirve para aprender de adulto también nos sirve cuando estamos tratando de aprender en la escuela. Entonces, lo que te decía, Google, que es una empresa súper grande, mundo mundial, todos la conocemos porque es el buscador más importante que tenemos hoy, hizo un estudio durante 2 años en que estuvieron analizando 180 equipos de su compañía y viendo qué es lo que hacía que estos equipos fueran de alto desempeño. ¿Qué es el alto desempeño? Es cuando el equipo fluye, se conoce, trabajan bien, están afiatados. Y por lo tanto, ¿qué es lo que realmente influía en este alto desempeño? Y llegaron a la conclusión de que la variable más importante que afectaba un equipo era la seguridad psicológica que ese equipo tenía, y esto le puso como el sello de oro a este tema de la seguridad psicológica. Y desde ahí para adelante se ha comenzado a hablar cada vez más. Tanto es así que, por ejemplo, la última reunión que se hizo durante este año 2023 de la Asociación Norteamericana de Psicólogos Organizacionales, el tema fue dedicado a la seguridad psicológica. Imagínate, o sea, se tomó la agenda. Quiero dejarte aquí un par de links para que tú después puedas profundizar en este interesante estudio que además fue recogido en un libro. Entonces, si tú pones aquí estudio, no sé qué, te van a aparecer cosas súper interesantes, porque yo encuentro súper entretenido tomar temas que puedan venir de otros ámbitos, ya sea del mundo organizacional o del mundo de la educación o del mundo de las nuevas tecnologías o de la neurociencia, cómo eso yo lo traspaso a mi ámbito. Entonces, ahí te voy a dejar un poco de información. Y lo que quiero hacer ahora es dejar de compartir la pantalla porque nos vamos a ir a ver un breve video, que ya lo tenemos aquí preparadito, y
está con subtítulos en español. Y lo vamos a agrandar para que... ¡Ay! Dejé de compartir. Disculpen. Acá vamos a compartir. Muy bien. Me equivoqué otra vez. Mil disculpas. Vamos a dejar de compartir. Acá. Aquí está nuestro super video. Ahora sí, lo vamos a agrandar y lo vamos a dar el play. There was research last year that was written up in the New York Times at Google saying that Google did a massive 4-year study to find out what differentiated great teams from not so great teams. And bottom line, they found that the biggest differentiator by far of excellent teams at Google and not so good teams was psychological safety. And that was stunning news to me. I mean, it was music to my ears, of course. But the reason why I think that's very important news for people in any organization is that I, at least, had a tendency to think of Google as full of unbelievably smart people, which I think is absolutely the case, but people who wouldn't necessarily have a problem sharing what they're thinking. That there would be just uniformly a high level of confidence that I can say what I'm thinking. But it turns out, no, even at Google, it varied greatly from team to team, and that made all the difference. We live more and more in a knowledge economy. That is, it is the knowledge, the ideas that people have, that people bring, that organizations bring, that really add value in the marketplace. So it stands to reason that we need to hear from people. And yet, the research, the data are overwhelming that many people feel they can't speak up at work. In many companies, it might be as many as half the employees are reporting that it really doesn't feel safe to speak up. That means we're losing enormous value. And so if we aren't hearing from people, we may be missing out on a game-changing idea, that could become part of a new product or a new service. Or we might miss an early warning of a threat in the market that someone saw but felt unable to bring the bad news to their boss. It can be very powerful when a leader apologizes for not having made it safe in the past. When a leader takes responsibility and acknowledges, I can see that there were things that I did that made it difficult for you to come to me. Rather than, I think there's a spontaneous tendency to say, well, why didn't you come to me? Rather than stopping to think, I wonder what I did that made it difficult for you to come to me. Because I will assume that you are well-intentioned, right? I also assume that you're smart. So if it didn't work out, if there wasn't psychological safety there, it's on me. And I think it's always on the leader to go first and to do what he or she can to create psychological safety. The ability for people to come to work and speak up about what they know, what they don't know, what they see, what they're worried about is absolutely mission critical to success in a knowledge economy. Vamos a dejar de compartir esta pantalla y si se fijan yo la achiqué un poquitito porque los subtítulos quedaban pisados y no se veía la parte de la segunda línea del subtítulo, así que espero que la hayan podido seguir. En todo caso va a ir de todas maneras dentro del PowerPoint que les voy a compartir al final para que ustedes puedan volver a verlo. Y como les decía, ella habla de las organizaciones adultas, empresas, pero eso nace desde la escuela y dentro del aula tú eres el líder. Así que vamos a seguir viendo. Esta persona que ustedes vieron ahí se llama, acá tengo mi PowerPoint, muy bien, vamos a agrandar. Ella es Amy Edmondson. Ella es una de las personas más importantes en la actualidad en el tema de seguridad psicológica. Estos son sus 2 libros principales. ¿Te acuerdas que te dije que te iba a dejar un poco de información? El primero es The Fearless Organization y súper bien, no está en español, pero para los que puedan leer en inglés está disponible Amazon. Y este es el último que acaba de salir hace cosa de un mes atrás y es la forma correcta
de equivocarse. Y es también un libro que está nominado a ser superventas en Estados Unidos para este año. Estaba muy esperado este libro, para que te fijes tú que este tema está cobrando una tremenda importancia, porque en las organizaciones se han dado cuenta que las personas no se atreven a hablar, y muchas veces tiene que ver con cosas que yo arrastro, faltas de autoestima y cosas que yo arrastro desde el colegio. Si tú quieres que tus alumnos lleguen a ser líderes que puedan cambiar este mundo y dejarlo mejor de como es, claramente aquí hay algunas pistas. Vamos a conocer a otro autor, que es donde nos vamos a quedar un poquito más, que es Timothy Clark, este caballero que ves ahí. ¿Y por qué me gusta su libro? Uno, porque está en español y eso nos facilita bastante la lectura. Y además, porque él tiene una teoría muy práctica, y esa es de la que vamos a conversar en los próximos minutos. Una teoría práctica, pero siempre en este tema. ¿Qué nos dice Timothy Clark? Tú eres el arquitecto, el líder y el arquitecto dentro del aula. Eres el modelo a seguir. Los chicos están viéndote a ti y aprendiendo de ti. ¿Y qué nos dice Timothy Clark? ¿Cómo define él este tema de la seguridad psicológica? Dice que es una condición en que los seres humanos, y nosotros traducimos alumnos, se sienten incluidos, seguros para aprender, seguros para contribuir y seguros para desafiar el statu quo. Todo sin temor a ser avergonzados, marginados o castigados de alguna manera. Esa es su definición. Y acá vemos cómo él muestra si es que en el aula hay una alta seguridad psicológica, cómo la vas a reconocer. Pones un termómetro y ves que tus alumnos son dueños de la situación. Hay un mayor esfuerzo por solucionar problemas, por aprender y mayor rapidez para resolver los problemas que tú les propongas. Pero si tu termómetro lo pones y te encuentras con que los alumnos no se esfuerzan por superar su miedo, se cierran, se autocensuran y están evitando el dolor y como escondidos para no tener ese riesgo de que se rían de ellos, significa que en tu aula hay baja seguridad psicológica. Y la idea es que yo te pueda entregar algunos tips para que tú lo puedas trabajar. Esto que estamos viendo acá es el modelo de Timothy Clark para la seguridad psicológica. Él la pone en 4 etapas que tienen que ver con lo que estábamos viendo de su definición. Hay un eje de respeto y de permiso, y hay una línea que es el alumno está excluido, no es parte del grupo. Seguramente a algunos de ustedes les ha tocado ver que algunos chiquitos no son aceptados. Y ahí estás tú como líder de que tienes que pasar esta etapa y que todo el curso se sienta incluido, porque si no hay inclusión, ni siquiera podemos pasar a la segunda, ni a la tercera, ni a la cuarta etapa. Entonces, la primera etapa es la seguridad de inclusión, digamos, este primer peldaño. Acá vuelvo a repetir el mismo dibujo, pero vamos a ir desmenuzando un poquito qué tiene que ver esto de respetar y de otorgar permiso, porque si te fijas hay 2 ejes que se manejan y en la medida que haya mayor respeto y mayor permiso, vas a tener mayor seguridad psicológica. Claramente hay 2 extremos, el paternalismo, que es tratar a tus alumnos como guaguitas, como pequeñitos, que no son capaces de hacer las cosas y por lo tanto los sobreproteges, y por otro lado, la explotación, es decir, no los considero. En el caso de un maestro podría ser alguien que hace su clase y no le importa si efectivamente el alumno está aprendiendo o no. Es un modelo de enseñar bastante pasado de moda, creo yo, porque hoy el foco está en el alumno. El alumno es el protagonista, y tú estás ahí para ayudarlo a aprender. Vamos a ver la primera etapa. Te la marqué con un recuadrito rojo, de manera que vayamos siguiendo el orden de las etapas y no te pierdas. La pregunta acá es,
del alumno es, ¿puedo ser yo mismo en esta aula, en este grupo? Si la respuesta para él es no, me hacen bromas porque soy gordito, porque a lo mejor, no sé, tengo anteojos, cualquier cosa, no me aceptan, significa que yo no puedo ser yo mismo y no me siento incluido. La diversidad como concepto es un hecho. Y eso es algo que tú vas a tener que enseñarle a todos en tu clase, que todos somos distintos, pero la inclusión es una elección y es una necesidad humana, un derecho humano ser parte de este grupo sin que me rechacen o me humillen. Por lo tanto, acá la elección de incluir a otro ser humano es lo que va a activar nuestra humanidad. Qué importante se ha vuelto esto de la inclusión, no solo en el aula, en todo nuestro mundo, porque tenemos hoy leyes de inclusión. Acá en Chile estamos avanzando bastante con eso, pero todavía estamos en una fase de sensibilización respecto del tema. La seguridad de inclusión entonces satisface esta necesidad humana básica de conectarse con los otros y de pertenecer. Todo lo que tiene que hacer una persona para ser incluido es ser inofensivo. Eso va a ser labor tuya, que todo el aula lo entienda. Y por lo tanto, cuando esto sí se tiene, la persona puede traer todo su ser auténtico al aula, el grupo lo conoce y tú como alumno conoces a tus compañeros y te sientes parte de este grupo. Pero cuando no se tiene, hay estas jerarquías, esta superioridad del docente y los alumnos por allá lejos, o grupos que no se aceptan entre ellos dentro del aula. Y estas barreras se mantienen y se refuerzan. Acá se activan neurológicamente ciertas áreas del cerebro relacionadas con el trauma y con el dolor. Esto ya es posible verlo en neurociencia. Hay un autor francés que pues te lo puedo compartir si conversamos por LinkedIn, etcétera, que estoy siguiendo porque él está estudiando este tema. ¿Y cómo se vuelve de importante si yo conservo este trauma del que hablábamos hace un rato, que me lo llevo después por la vida y no quiero aprender? Me niego a aprender algo nuevo porque lo tengo asociado en una etapa de infancia a trauma y dolor. Por lo tanto, en esta primera etapa, crítico la inclusión. Te dejo 5 comportamientos de inclusión, porque vamos a ir así. Vamos a ir viendo cuáles etapas tenemos y los comportamientos que están asociados. Timothy Clark te ofrece estos 5 primeros comportamientos. Enseña la inclusión como una necesidad, como un derecho humano. Es una oportunidad que tienes para incorporar este tema a tu curso. Escucha tú como líder y haz pausas. Escucha bien lo que te dicen los chicos sin responder de inmediato. Reflexiona un poquito más las respuestas y pregunta el doble de lo que tú hablas. Pregúntales más que solo hablar tú. Evita que haya comparaciones y competencias. Destaca lo mejor que tiene cada uno de los miembros de tu curso y expresa gratitud y aprecio, no solamente cuando las cosas salen bien, sino que cuando hay esfuerzo. A veces las cosas no salen tan bien, pero un ejercicio, por ejemplo, de una investigación, un experimento, algo, y ves que los chicos se han esforzado y no se llega a la conclusión, expresa igual gratitud y aprecio. Estos son los primeros 5. Te tengo una sorpresa para el final. Y ya nos estamos acercando, Irene, no te pongas nerviosa, ya nos estamos acercando a la hora en que nos quedan algunos minutitos, así que voy a ir un poco rápido, pero tú no tengas miedo porque todo el material va a quedar a disposición. Por lo tanto, vamos a la segunda etapa. El alumno se pregunta, ¿puedo crecer? ¿Puedo aprender? ¿O cada vez que me equivoco, simplemente hacen burlas de mí? Entonces, acá el manejo del error es clave. Te voy a dejar acá 5 comportamientos top para la seguridad de aprendizaje.
Una cosa que me parece brutal es que tú compartas lo que tú estás aprendiendo para que tus alumnos vean que nunca se deja de aprender. Y cuando tú compartes con pasión lo que tú estás aprendiendo, les vas a poner ese bichito, esa curiosidad por siempre seguir aprendiendo. Porque recuerda que ellos te observan a ti, tú eres su modelo a seguir. Vamos a la tercera etapa, seguridad de contribución. Acá la persona ya es parte del grupo, está aprendiendo, pero ahora hay una necesidad humana básica de marcar la diferencia y ofrecer contribuciones significativas. Tus alumnos pueden aplicar estos aprendizajes. ¿Se les da el permiso de que, por ejemplo, ellos puedan liderar un proyecto, sobre todo si ya están siendo más adolescentes? Esa es la invitación que yo te dejo, a que tú les permitas contribuir. Y acá te dejo 5 comportamientos que Timothy Clark menciona como lo más importante para que tú puedas llegar a esa etapa. Y aquí hay una cosa que es súper importante, que es reconocer los logros, todos los logros. No te demores en reconocer cuando alguien lo hace bien y celebrar siempre pequeños triunfos, porque eso nos motiva a todos a seguir aportando y aprendiendo. Pregúntale a los chicos qué piensan ellos, qué opinan ellos. Y vamos a la última etapa, que es la seguridad de reto. ¿Puedo ser sincero? ¿Puedo opinar? ¿Puedo dar mi opinión? Por ejemplo, tú estás dispuesto como líder del aula a que a lo mejor tus alumnos te digan que puedes cambiar algo, que a lo mejor cuestionan la forma como tú estás enseñando. Es desafiante esto. Es desafiante para ti como líder, pero vas a estar dándole a estos alumnos una protección a cambio de su franqueza y quizás tú también puedes aprender de ellos. Entonces aquí estamos llegando a la etapa 4 y fíjate cuáles son los 5 comportamientos top para la seguridad de reto que te sugiere Timothy Clark. Fíjate aquí, a mí lo que más me interesa que te quedes es que tú seas un modelo a seguir en el arte de disentir. Nos cuesta mucho tener una opinión distinta de la que tiene un colega o que tiene un miembro del curso, sin que el otro se ofenda, porque yo pienso distinto. Y cuando ya llegamos a la etapa adulta y tenemos que hacer lluvias de ideas, no todos vamos a pensar igual, pero si queremos innovación y queremos que nuestros alumnos estén preparados para aportar ideas que, imagínate, puedan ser ellos los que van a solucionar el cambio climático y toda la problemática que tenemos ahí, tienen que ser capaces de disentir con respeto y tú vas a ser el modelo a seguir en esta forma constructiva de disentir. ¿Te gusta? A mí me parece increíble. Entonces, ya vamos llegando hacia el final. Irene, querida, que ya sé que estás ahí preocupada, estamos al final, la última lámina. ¿Por dónde comenzar cuando no sabemos por dónde empezar? Si te gustó este tema, ¿y por dónde empezar? Es una escalita, 4 pasos. Entonces comienza por la seguridad de inclusión. Y hay 5 comportamientos en esta presentación, pero la buena noticia que les tengo a todos los que hoy día se conectaron con nosotros es que terminé recién de traducir la guía de comportamientos concretos de Timothy Clark, que trae más o menos 25 a 30 comportamientos concretos para cada una de las 4 etapas. Y esta guía estaba solamente disponible en inglés y ahora la vamos a tener disponible también en español. Y la buena noticia es que se terminó de traducir recién este lunes, así es que ustedes van a ser los primeros en tener esta guía y Irene y Manuel, que son los que organizan este conversatorio, este webinar, se las van a poder enviar a sus correos. ¿Qué te pido? Te pido que nos conectemos y te pido que pruebes, que no te quedes solamente con esta charla, sino que vayas un poco más allá
y comiences a incorporar estos comportamientos concretos, pero de a uno. No te agobies, pero el camino entre el éxito y el fracaso es no hacer nada. No, la idea es que tú pruebes y en probar vas a ir viendo qué cosa te funciona mejor y tú solito, tú conoces a tus alumnos, vas a ver si hay algunos que no son incluidos y cómo puedes tú hacer para que todos se sientan incluidos y puedan pasar a la etapa de aprendizaje, de contribución y de reto. Acá está ya el currículum más extenso y dejo de compartir esta pantalla. Muchas gracias a todos y le doy la palabra a Irene. Carmen, muchas gracias. Te ofrecemos y te brindamos nuestros aplausos virtuales a través del Zoom para agradecerte por la ponencia. Ciertamente quizás conocíamos algo, poco o mucho sobre la denominada seguridad psicológica en el ámbito de la relación docente-alumno, pero sin duda hoy este espacio es el que nos está permitiendo conocer más del tema en mayor amplitud, seguir aprendiendo. Muchos estaremos de acuerdo que, de acuerdo a lo que tú has expuesto, en la medida que un alumno en nuestro curso se siente seguro, se siente en un clima positivo, facilitaremos así no solo su participación, sino también la creatividad, la innovación, el alto desempeño, como tú nos decías, y por lo tanto aprender más y aprender mejor. Entonces, a continuación, vamos a dar base a este espacio de preguntas. Hemos estado recibiendo ya algunos comentarios a través del chat donde te agradecen y además destacan la importancia de tu ponencia. Y entre las preguntas que estamos recibiendo, voy a irte mencionando las siguientes. Carmen, en tiempos de educación a distancia, ¿cómo animar la participación activa de los estudiantes que demuestren mucha inseguridad en participar? ¿Qué recomendarías? Mira qué interesante porque esto efectivamente es una cosa que no solo se da a nivel de los pequeñitos, sino que también te lo encuentras con personas adultas, que el temor a levantar la mano. ¿Cómo los invitamos a participar? Yo siempre creo que hay un poco a poco. Creo que lo que me ha ayudado mucho a mí es, por ejemplo, utilizar plataformas como Menti, que permiten una participación, digamos, más anónima, pero yo puedo participar y siento que mi opinión se ve reflejada en esa pantalla. Yo me imagino que muchos de ustedes ya lo conocen, pero hay muchas formas de participación y de eh, pizarras virtuales en las cuales son gratuitas y los alumnos pueden ir haciendo juegos, interactuando entre ellos y por lo tanto a lo mejor alguien que es más tímido, si lo haces hablar delante de 20 compañeritos, le da vergüenza, pero puede empezar a participar en grupos más pequeñitos. Entonces están las salas virtuales, también está Blackboard o pizarras que uno puede hacer un juego e invitarlos a que todos muevan ahí cositas y conversen entre ellos. Eh, Eso, yo diría, utilizar las herramientas virtuales de manera de ir llevando a esta persona que es más tímida y que a lo mejor trae de arrastre una inseguridad a que vaya ganando espacio, porque la seguridad se va ganando en la medida que yo le voy diciendo, muy buena tu opinión, Irene, Patricia, Juan, súper bueno tu aporte y sabes algo más de este tema, quieres compartirlo con nosotros y esa persona se va a sentir, personita chica, va a sentir que puede aportar. Muy bien, Carmen. La siguiente consulta dice, ¿cómo hacer del clima organizacional de nuestra universidad un clima creativogénico favorable a la creatividad y a la innovación para la transformación social? Fíjate que justamente ese tema es el tema que nos persigue hoy. La gran clave para que haya innovación, experimentación, opiniones, etcétera, es la seguridad psicológica. Pero tenemos que comenzar desde la etapa 1. Si yo pretendo que en la universidad, en la organización, en la empresa, surjan ideas
y la gente se atreva a levantar la mano y a llevar adelante un proyecto innovativo que puede llevar a buen puerto o no, porque no todas las innovaciones van a resultar después en un proceso exitoso, ¿cierto? Entonces yo tengo que tener un espacio seguro en el Así cual es. sé que estamos en experimentación y hay herramientas desde la agilidad que nos permiten tener una organización que tiene sus procesos estables y que sí o sí tiene que mantenerlos. Todos tenemos procedimientos que seguir, pero tenemos que dejar una suerte de aula segura, un espacio en el que sí está permitido el fallo, no el error, porque tenemos una hipótesis que queremos probar, hacemos un pequeño experimento y ahí están todas las herramientas de experimentación, learning agility, etcétera, y luego ese experimento puede verificarse como exitoso o no, esa hipótesis. Pero si descubrimos que no, no es un error, es un fallo y debe ser tratado de una manera distinta si yo me salto un procedimiento y genero un accidente laboral. No es lo mismo. Estamos haciendo un pequeño experimento que puede resultar bien o no, y ahí hay todo un tratamiento del tema del fallo y el error. Bien. También, Carmen, teniendo en cuenta que trabajamos con adultos, capacitándolos para mejorar su desempeño profesional, la siguiente pregunta dice, ¿cómo manejar el tema de la seguridad psicológica en modalidad presencial y virtual? Se parece un poco, creo, a la pregunta inicial, ¿no es cierto? ¿Cómo lo hacemos con la seguridad psicológica? Claramente es un desafío a través de las pantallas, de las plataformas, en que no tengo una conversación, pero en la medida que tú como guía, como líder de ese grupo, puedas conocer más a esa persona y fortalecer su autoestima, dándole el espacio de ser incluido, de ser parte, de saber que puede dirigirse a ti y que tú vas a recepcionar esas preguntas, esas dudas de una manera cariñosa. Me gusta a mí el tema de enseñar con cariño. Eh, Nadie nace sabiendo y en la medida que yo tengo un docente, un líder, una persona que me está acompañando en el aprendizaje y yo tengo la confianza de ir y preguntar y reconocer que no lo sé, pero para que esa persona sienta que tú como líder tienes esa capacidad, yo te invito a reconocer cuando tú también no sabías, a compartir esa experiencia, a mostrarte vulnerable. Mostrar la vulnerabilidad hoy es un valor. ¿Y a qué me refiero con vulnerabilidad? Que también está ampliamente tratado en los libros de la Amy Edmondson y de Timothy Clark. La vulnerabilidad es mostrar que yo no soy perfecta, que no sé todas las respuestas, que yo también he cometido errores, que he tenido miedo y que superé ese miedo, que no sabía algo y lo aprendí, y que a lo mejor tú sabes, Irene, algo que yo no sé, y a lo mejor estás mencionando una teoría y yo me atrevo a decirte, Irene, eso yo no lo sé. Y no hay ninguna vergüenza de decirlo Así es. porque tú partiste por un camino, yo partí por otro camino y nos vamos a encontrar en algún momento y tú vas a saber más de algo y yo voy a saber más de otra cosa y vamos a aprender y vamos a generar una comunidad de aprendizaje Así en es. donde todos nos enseñamos y todos compartimos nuestros conocimientos. Y esa es la cosa más bonita del mundo de los adultos, también de la enseñanza del adulto, que nunca dejamos de aprender y nadie tiene todas las herramientas. De acuerdo, Carmen, y todos aprendemos también. Y has hecho énfasis, Carmen, en la importancia de las actitudes por parte del docente, así como de la diversidad de las actividades, de las estrategias, de los recursos y herramientas, ¿verdad? Entonces, en esa última pregunta dice, en el Zoom hay muchos alumnos que no encienden sus cámaras porque sienten inseguridad o ansiedad, prefieren no ser vistos. Entonces, ¿qué nos recomiendas a los docentes?
acá hemos tenido una polémica grandota por este mismo tema, y voy a dar una respuesta mix. No los puedes obligar a prender la cámara, lo puedes sugerir, pero ya cuando yo te obligo a algo que tú no quieres hacer, estoy generando en ti más miedo. Lo que estamos tratando de evitar es evitar el miedo. Eso por una parte. ¿Por qué alguien mm, eh, deja su cámara apagada? Me ha pasado en Chile y seguramente también ocurre en el caso de ustedes, que la banda ancha de Internet no es suficientemente buena para mantener toda la cámara prendida y hablar al mismo tiempo. Se pega. Por lo tanto, muchas personas a lo mejor también van a tener vergüenza de decir, mira, mi Internet no es muy bueno y tengo que tener mi cámara apagada porque si no se pega y yo no veo, no escucho. Ahí hay un tema gigante que no tiene que ver con nosotros como seguridad psicológica, sino que tiene que ver con el hecho de que el Internet hoy día se ha convertido en un derecho humano. Es decir, yo no puedo vivir sin Internet porque simplemente no me puedo conectar y no puedo trabajar y no puedo estudiar. Pero eso es un tema ya a nivel gobierno de cómo hacemos que el Internet y una buena banda ancha sea accesible para todos. Eso por una parte. Ujú. Pero tú como docente puedes abrir este tema y decir, ok, si tú puedes, a nosotros, por ejemplo, en la Universidad de Salamanca nos dieron una suerte de código de buenas prácticas o de buena educación que tenía que ver con mantener el micrófono apagado durante la presentación del profesor y mantenernos con la cámara prendida, porque de alguna manera, si tú estás hablando un signo de respeto hacia ti, es que yo haga un gesto así, que estoy presente, que estoy atendiendo, que estoy tomando apuntes de lo que tú estás diciendo. Por lo tanto, tiene que ver con cómo yo muestro mi respeto hacia el resto de mis colegas, de mis compañeros, de mi profesor. A mí me pareció súper interesante y no lo he visto en Chile que sea como nos entregaron esta suerte de código antes de empezar el máster. Y por lo tanto, por ejemplo, nosotros como alumnos debíamos esperar a nuestro profesor, lo mismo que hacemos en el aula presencial. Entonces nos invitaban a entrar a todos bastante antes y compartíamos entre los compañeros del curso, conversábamos un poquito, se integraba el profesor y comenzaba la clase. Entonces yo creo que hacer algunas eh, técnicas de a lo mejor una conversación distendida como la que tuvimos nosotros con Manuel y contigo antes de empezar, hace que a lo mejor yo me sienta como más motivado a estar en la clase. Si yo doy la palabra, en fin, pero creo que el tema de castigar, no sé si es el camino correcto. Exacto. Ajá. Coincidimos, Carmen. Y justamente a propósito de lo que acabas de mencionar, tú nos contabas que te gustaría muchísimo poder tener en unos instantes, aproximándonos ya al cierre de este webinar, haremos una foto grupal y nos gustaría muchísimo que nuestros docentes Ah, que hoy nos acompañan puedan ir tenemos todas alistando las sus camaritas cámaras. apagadas. Nos gustaría muchísimo precisamente que puedan Ahí irse tirando alistando, las orejitas porque estaban todos con su camarita apagada y yo hablándole ahí a Irene. Era mi pero único referente y Manuel. pero ya vas viendo cómo se van Ah, animando y estaban resulta ahí. justamente la frase que hace un momento dijiste, de nosotros depende poder animar a que esas camaritas, como ves, ya se van Sí. prendiendo, nos estamos alistando y mientras eso, les vamos a dar unos segunditos más, mientras que nosotros te vamos a hacer ahora la pregunta, ¿qué te gustaría decirnos, Carmen, como reflexión final, mientras nos vamos alistando? Vamos poniendo nuestra mejor sonrisa. Mientras tanto, tú nos dirías brevemente a manera de conclusión y de cierre, ¿cuál sería la reflexión final que a ti te gustaría dejarnos a propósito del tema de la seguridad psicológica y la relación docente-alumno? Ok, gracias Irene. Mira, palabras finales. ¿Qué les digo a ustedes que son docentes? El rol que nosotros tenemos de mentores, de guías,
en la vida de los chicos y de las personas adultas, porque yo tengo alumnos grandes, personas grandes. En mis alumnos de la universidad son todos ya trabajadores, no tengo pequeñitos, pero me doy cuenta qué impacto tiene en la vida de una persona el haber tenido un maestro, no un profe, un maestro de vida, de valores humanos. Si ya lograras tú como maestro meterle a esa persona, a esa personita pequeña, el valor de la inclusión, ya estarías haciendo un aporte gigantesco a la humanidad, porque Sí. hoy nuestra gran lucha es darles a todas las personas, sin importar su color, su raza, su religión, su orientación sexual, sus discapacidades o capacidades diferentes, ser parte de un grupo. Eso nos va a rescatar a todos esos Mozart, a esos pintores famosos, a esos héroes de la nación, a esos deportistas como tenemos hoy día, que crean en ellos mismos y que crean que son capaces de seguir aprendiendo y que ellos pueden, sí pueden cambiar el mundo. Entonces, esa es mi invitación esta noche, que se acerca ya el final de nuestra sesión, a que tú sientas nuevamente, te conectes con ese llamado de ser esa persona que va a hacer la diferencia en la vida de ese alumno, esa alumna que se cruzó en tu camino y lo tienes allí. Así que esa es mis palabras de cierre al final. Gracias, Carmen. Y con esa motivación, con esa reflexión que tú nos estás dejando, entonces vamos a hacer el conteo regresivo para nuestra Para foto la del foto. evento. ¿Sí? Sí. 3, 2, ahí se va listando la cámara. 1, foto. Listo, Carmen. Agradecemos realmente tu exposición de hoy, en especial estas reflexiones que tú has propiciado con relación al tema. Nos enfrentamos realmente siempre los docentes a nuevos retos, más aún como educadores en formación continua, de atender a la diversidad, de acoger a las diferencias, de generar espacios de aprendizaje que nos permitan a todos desenvolvernos realmente en un clima propicio de respeto, de calidez, como bien tú nos decías. Agradecerles, por supuesto, del mismo modo a todos los docentes participantes en este webinar. Les damos las gracias por su presencia, por su interés en los eventos que organizamos desde la Dirección de Educación Continua de la PUC en el marco del programa Avanza. Entonces, muchas gracias a todos y hasta una próxima ocasión. Gracias Buenas noches.